Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Dice, introspección, corazón. El número 61 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, e inclusive lo que es mensaje de la Biblia, corazón. Mira, yo esta carta, cariño, lo tomo como el amor propio. Lo tomo como que tú tienes que mantener lo que es la calma. Ten cuidado, mi querido Acuario, con tus impulsos. Ten cuidado posiblemente que a lo mejor, yo que sé, estás esperanzada o esperanzado, cariño, a que una persona cambie. Lo que tú tienes que decir, mi querido Acuario, primero yo, segundo yo y tercero yo. Por eso que te dicen amor propio. En estos momentos, mi querido Acuario, lo más importante eres tú. Entonces, tienes que protegerte, tienes que cuidarte, Acuario. Vamos a ver signos. Acuario, 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 cariño. Es como que estuvieras en un laberinto de pasiones. Es como que estuvieras en un triángulo amoroso, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es un Escorpio, me sale Cáncer, Virgo, cierras con un Géminis, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver. La letra F, la letra K, la letra H, la letra G. Y cierras con la letra E, Acuario. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario, cariño. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. ¿Alguna vez te has preguntado, mi querido Acuario, en la cual de repente tú dices, ¿por qué me cuesta tanto olvidar esta persona? ¿Por qué este sentimiento me arrastra? No es la primera vez que yo conozco a alguien, no es mi primera experiencia lo que es en el amor. Pero sin embargo, con esta persona no sé qué me pasa. Es como que pierdo lo que es el control o simplemente el tan solo hecho de que esta persona no me diga nada, pues tú estás como un poco nervioso o nerviosa, cariño. Tú intentas ser fuerte, tú intentas posiblemente de que tu entorno no se entere, pero por dentro, mi querido Acuario, hay una tristeza o una desesperación con respecto a ellos, cariño. Porque mira esta carta. Si te das cuenta, los ojitos de este personaje brillan, se pone lo que es una armadura, ¿vale? Es un personaje muy atractivo, muy atractiva, pero sin embargo, cariño, sus ojos muestran lo que es tristeza, Acuario. Entonces, siento, mi querido Acuario, que tú te podrías comer el mundo. Siento, mi querido Acuario, que tú podrías tener las oportunidades que tú quieras con respecto en el amor o en el proyecto. Pero por algún motivo, Acuario, es como que tú no quieres soltar esa situación o no quieres soltar a esa persona. Llámalo costumbre, llámalo que a lo mejor de repente tú sientes una conexión muy fuerte con ellos, que también puede ser el caso, o que tienes lo que es el sentimiento de apego. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del hilo de la vida. Para muchos de ustedes, cariño, no es algo que a lo mejor tú estés exagerando. Muchos de vosotros es cierto que hay lo que es una conexión. A lo mejor esta persona es tu alma gemela, tu llama gemela,
si no está relacionado con la pareja, puede ser que sea lo que es un familiar, ¿por qué no? A lo mejor esta persona se porta mal con ustedes y tú me dices, Richard, pues no me queda de otra. Tengo que seguir aguantando a esta persona porque yo qué sé, es algo muy importante para ti. Hay una conexión. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo. Al costado de la carta del ángel New, mi querido Acuario. Sinceramente, mi querido Acuario, al margen de que entre vosotros exista lo que es una conexión, en vez de darte satisfacción o darte amor, es como que esta persona te causa tristeza. Es como que esta persona te pone nervioso, nerviosa. Puede ser que lo único que existe entre vosotros solamente es algo pasional. Y a lo mejor me dice Richard, yo estoy buscando algo más. Tú estás buscando algo más, pero ellos, recuerda la palabra libre albedrío. No se puede obligar a una persona que nos quiera, cariño, aunque tú me digas que esta persona es muy especial para ti. Pero siento que ellos, mi querido Acuario, solamente están contigo, hay un grupo de ustedes, quizás por la parte pasional. Siento esto. No sé si has escuchado, pero cuando te estoy diciendo esto, ha habido un sonido. No sé si vosotros alguna vez han hecho ese sonido. Es un sonido especial que lo hacen con las dos manos. No sé, pero lo he escuchado aquí. Aquí, Acuario. No sé si a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona, hay una persona que se comunicaba conmigo con silbidos, que puede ser el caso, o de repente tú estás viviendo en una zona donde hace mucho viento, también puede ser el caso, pero aquí lo he escuchado. Ahora. Y mira que no he estado canalizando nada, simplemente lo he escuchado. Y esto pasa mucho. Pasa mucho, cariño. Pero es muy curioso porque justo cuando yo he sacado la carta del diablo, al costado de la carta del ángel New, que son dos cartas que nos hablan de la parte espiritual, Acuario. ¿Alguna vez tú, mi querido Acuario, has tenido la percepción de que este amor no es normal con esta persona? ¿O tienes esa percepción, cariño, como que hay algo que te enlaza a esta persona y no entiendes qué es? Entonces, saca tus conclusiones con lo que he sentido aquí. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos y tenemos lo que es la carta del 5 de Bastos. Se dice, mi querido Acuario, que las oportunidades muchas veces solo llegan una vez. Quizás 2 veces, 3 veces, no lo sé. Pero aquí yo veo, Acuario, aquí yo veo que aunque tú intentas acercarte a esa persona, aunque tú de repente intentas entender a esta persona se aleja más de tu vida. El otro mensaje también, mi querido Acuario, puede ser que muchos de ustedes, corazón, mientras que tú estás sufriendo por una persona o simplemente lo estás pasando mal por una persona, hay una persona que le gustaría estar lo que es a tu lado, a tu costado, Acuario. Hay una persona que pide lo que es una oportunidad. Pero sin embargo, parece como que tú lo ignoras, mi querido Acuario. O simplemente como estás tan sumida o tan sumido en el pensamiento de la otra persona, no te das cuenta que en tu entorno hay muchas personas que te quieren, que te desean, que quieren estar contigo como pareja, que quieren algo más, pero no te das cuenta, Acuario. No te das cuenta porque estás pensando más en el pasado o estás pensando más en el amor de esa persona. Que a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy con él, yo estoy con ella, pero me ignora. O no te da el amor que tú estás buscando. O solamente se acerca a tu vida lo que es en la parte pasional. Acuario, pero siento que hay alguien que te mira, hay alguien que te piensa, pero no te das cuenta, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y la carta del 6 de copas. Vale. Acuario, cariño, me ha salido otra vez la carta de la magia. Mira, esta mujer tiene lo que es en su mano un cráneo, Acuario, y al costado la carta del 6 de copas, una persona sola,
o solo, corazón? Vale. Mi querido Acuario, tienes que hacer caso de tu intuición, pero de una forma sincera, ¿vale? ¿Tú crees que la separación de la persona de tu interés ha influido la magia? Pero tienes que ser consciente. No simplemente digas, sí, Richard, yo pienso esto. No, hazlo a conciencia, Acuario. A conciencia. ¿Por qué? Porque mira, aquí yo veo, cariño, el deseo de una persona. El deseo desesperado de una persona. Ese deseo llevó a que tú te separes de una persona muy importante. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente se han echado las cartas o alguien te ha confirmado que tu separación no fue justo porque cierras con la carta del 6 de copas. Entonces, tienes que reflexionar. Porque para muchos de ustedes, cariño, esa separación no ha sido normal. O de repente su cambio de actitud. A lo mejor hace semanas, hace meses, tú con esta persona tenías armonía, las cosas marchaban bien, pero de la noche a la mañana o hace un tiempo cercano, esta persona ha cambiado su forma de ser, su carácter, Acuario. Siento un Escorpio muy fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen los ángeles, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles, Acuario. Vamos a ver, corazón. Dice, 7 de fuego. Defiende tus creencias y tus decisiones. Mantente en tus treces, escoge tus batallas con cuidado. Lo que te está diciendo tu intuición te está dando lo que es la razón, pero es importante que actúes de una forma inteligente. No actúes por impulso, porque te dice, mantente en tus 13, escoge tus batallas con cuidado. Vamos a suponer, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, lo que tú me estás diciendo me lo estás confirmando. Y tú automáticamente vas y lo reclamas a una persona y lo dices, a mí me ha dicho el tarotista de tarot, las cartas no mienten, que me están haciendo esto. Y tú vas, lo reclamas. La otra persona te va a decir, cariño, estás loca, estás loco, no tienes pruebas. ¿Cómo pruebas esto, Acuario? ¿Cómo pruebas esto, cariño? Entonces, tienes que pensar muy bien cómo vas a actuar. Tienes que pensar bien, cariño, cuál es el siguiente paso que vas a dar. Porque al final no vaya a ser que tú salgas perjudicada o perjudicado, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Tenemos lo que es la carta de la fuerza y al costado la carta del 7 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, ha habido como una discusión. Hay una persona que te culpa de algo, a lo mejor de los problemas que tú estás viviendo con él o con ella. Hay una persona, cariño, que inclusive muchas veces te hace sentir mal. No es necesario que exista lo que es un maltrato físico. El psicológico muchas veces es más fuerte y más destructivo, mi querido Acuario. Siento que esta persona, cariño, es como que no te quiso escuchar. No entró lo que es en razón. Tú has intentado hablar con él, con ella, tú has intentado hacerle entender, pero esta persona no. Esta persona es como que en este momento no te cree nada, pero sin embargo sí cree a otras personas. Por eso que te sorprende su cambio, por eso que te sorprende que esta persona, cómo no valore todo lo que tú has hecho por ellos. Vamos a seguir, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, esta situación es como que se hubiera salido de contexto. A lo mejor de repente, cariño, te reclamó él, te reclamó ella y la familia te hizo cargamontón. La familia también te reclamó, la familia también te ofendió, mi querido Acuario. Y puede ser por esto que muchos de ustedes ahora, cariño, pues estás un poco desconfiado, desconfiada de esta persona. Recuerda el amor propio, Acuario. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, esta situación te llevó lo que es a que estés desconfiada, desconfiado de los demás. Siento, mi querido Acuario, que me dice Richard,
esto no me vuelve a pasar otra vez. Es como que hay un grupo de ustedes que se ha refugiado a lo que es en la familia o los hijos. Y no sé por qué siento, mi querido Acuario, que quizás por eso se te presentan tantas oportunidades, pero tú en estos momentos no quieres ver, Acuario. Es como que tú me dijeras, Richard, yo estoy conforme como estoy conforme con mi familia. Y me gustaría saber si algún día, pues simplemente voy a llegar a lo que es al éxito. Claro que vas a llegar al éxito, pero no todo es dinero. Las cartas es como que en estos momentos te están diciendo, tienes una oportunidad de volver a rehacer tu vida, pero va a depender de ti, Acuario. Si tú sigues a la defensiva, pues simplemente todo el mundo, pues, se alejará. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot urbano. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano, Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del carro y al costado la carta del rey de espadas. Hay una persona que viene y te suelta algo, un mensaje, una respuesta. Viene decidido o decidida. Esta persona no está cerca, es una persona que está en la distancia, que tiene que desplazarse. La carta de la torre, cariño, puede ser que con lo que te diga esta persona, pues simplemente se derrumban las torres y vas a tener claridad con respecto a los sentimientos que sentía por ti. La carta también del 8 de copas, cariño. Pero muchos de vosotros, mi querido Acuario, es como que en estos momentos te da un poco de pereza volver a empezar otra vez. Mira, Acuario. Constantemente te están diciendo las cartas que tienes que resetear, que tienes que darte lo que es una oportunidad. Siento, mi querido Acuario, que hay personas que quieren expresarte todo lo que sienten por ti, pero parece que tú en este momento lo rechazas o simplemente ignoras las señales. Cierras con la carta del 8 de copas, cariño. Siento que tienes miedo, Acuario. Tienes miedo a volver a empezar otra vez. Tienes miedo a entregar tu corazón. Entonces, Acuario, si tú no superas esto, pues al final, ¿qué quieres que te diga, cariño? Te veo con 100 gatos y 30 copas de vinos ahí. Entonces, mi querido Acuario, ¿quieres ese destino o quieres estar acompañado o acompañada? Porque al fin y al cabo todo es libre albedrío. Si tú me dices, Richard, quiero estar sola, pues ya está. Entonces te tendrás que centrar lo que es en tus proyectos, en tus sueños, y el amor pues lo descartas. Hay una persona que quiere estar contigo. Vamos a ver las características. Vamos a ver. ¿Qué nos dice mi querido Acuario? ¿Qué nos dice mi querido Acuario? Muchos de vosotros, Acuario, posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Escorpio. La persona que viene a tu vida puede ser tranquilamente un Escorpio. Sea nueva, sea del pasado, un Escorpio. Una persona muy pasional también. La carta del 4 de bastos. Posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, pero es una persona que está lo que es en la distancia, o de repente, cariño, tú lo has conocido lo que es en una fiesta, en una reunión, o cuando tú saliste de viaje. Mucha química, estamos hablando de almas gemelas y llamas gemelas. Una persona, cariño, que se siente muy bien contigo, pero que por X motivos, pues simplemente la conexión o el trato se terminó. ¿Quién te dice a ti, mi querido Acuario, que esta persona se comunica contigo, aunque exista distancia? La carta del 2 de espadas. Existe una persona, mi querido Acuario, de elemento aire, que posiblemente quiere contarte lo que es una verdad, pero en estos momentos es como que alguien presiona o lo detiene. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro. A lo mejor su cabello es claro, pero se lo pinta negro, como si fuera gótico o gótica. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla. La carta del 8 de copas. Hay una persona con la cual entre ustedes hay contacto cero. A pesar que esta persona no dice nada, esta persona te piensa y posiblemente, mi querido Acuario, vas a recibir algún tipo de noticia de ellos, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo, cariño. Amor propio, pero amor propio también representa darse una oportunidad. Pero bueno, todo es libre albedrío, cariño.
Suelta aquello que te causa dolor, libérate de esas ataduras y mira a tu alrededor, porque hay muchas personas que quieren caminar contigo por el resto de tu vida. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz.